Déjenme descargar la práctica porque la tengo en mi correo electrónico y un programita que quiero enseñarles que me conseguí el día de hoy y que está muy bueno. Se lo mandé a Luz, es una herramienta y ojalá la pueda subir al curso porque está muy, muy interesante. ¿Ya lo usaste, Luz? No, Todavía no. no, de hecho no la había abierto, pero lo checo. Es una herramienta en Excel. Ok. Ah, ok, es el A ver, archivo que envió de igual Excel. algunas de ustedes de Excel, exacto. Es una herramienta muy interesante que me encontré hoy navegando por la red. Déjenme, permítanme un segundo que descargue. Es un poco lenta mi computadora. Y voy a ir descargando esta herramienta para que la conozcan. Quizás alguna de ustedes ya la conocen, pero van a ver qué bonita está. Es una maravilla. Hablando un poco ayer de que algunas de ustedes tenían Mac y que de repente no podían instalar los programas, el SPSS, etcétera. Entonces, esta herramienta se habilitó en Excel para justo poder resolver tablas de contingencia de 2x2 y nos da resultados muy claros y no necesitamos tener ningún programa estadístico cargado para ninguno, ni SPSS, ni Minitab, ni Sigma, ni ningún otro para hacer cálculos de razón de momios con sus intervalos de confianza, etcétera. Ahorita la vamos a ver, les va a encantar, yo sé lo que les digo. Bueno, Luz, voy a compartir. No sé si me puedas habilitar la pantalla para compartir. Dar permiso, exacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, Luz, no sé si tenga algo que ver, pero desde mi computadora se ven unos mensajes de error en la grabación. ¿No pasa nada? ¿Sí me escucho bien? Pues sí se escucha bien. Ok. Igual si tiene cualquier problema le aviso. Ándale, pues. Okay. Voy a empezar a compartir entonces. Esta es la presentación en PowerPoint correspondiente a la práctica que vamos a ver el día de hoy. Sí se ve, ¿verdad? Ya se ve cómo estoy compartiendo la pantalla, mi PowerPoint. Sí, sí se ve. Sí, perfecto. Bueno, aquí lo que yo hice fue abrir el programa estadístico SPSS, que ustedes se lo van a llevar de tarea. Este ejercicio se lo van a llevar de tarea y lo pueden resolver en SPSS. Sin embargo, quiero mostrarles otra herramienta porque siempre nos vemos en la disyuntiva de que tal vez alrededor de nosotros, en nuestra área de trabajo, no hay mucha gente que sepa usar los analizadores estadísticos o los programas estadísticos. Y siempre nos preguntan, ¿cómo lo puedo resolver? O resulta que no lo podemos instalar porque tenemos Mac, etcétera. Entonces, hoy en una página que yo suelo visitar, que es de programación, matemáticas y análisis estadístico, me encontré una herramienta diseñada en Excel que sirve para resolver problemas de razón de momios, que justo en el área, como se los expliqué ayer, que es el pan nuestro de cada día en el área de la epidemiología clínica. Entonces, les voy a contar un poquito de qué se trata el problema, los datos que descargué yo en SPSS y cómo los analicé. Aquí en esta presentación viene paso por paso cómo se calcula una razón de momios y le vamos a dar la interpretación adecuada. Bueno, fíjense ustedes, aquí se trata, un investigador está interesado en relacionar algunos factores, algunas variables que considera de riesgo con el desarrollo de enfermedad coronaria, como el problema que vimos ayer. ¿Qué es lo que está relacionando el investigador? 3 factores: el antecedente tabáquico, la escolaridad y la obesidad. La hipótesis del investigador es que el antecedente tabáquico y la obesidad son factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad coronaria.
Sin embargo, es importante en los estudios de epidemiología clínica incluir algunas variables sociales, porque la gente que hace salud pública sabe de antemano que las variables sociales modifican la estratificación o estratifican ya sea los factores de riesgo o propiamente el desarrollo de la enfermedad. Lo modifican, tiene una influencia directa. Entonces, cuando hacemos epidemiología clínica o salud pública, siempre es importante incluir variables sociales. Con variables sociales me refiero a escolaridad, nivel socioeconómico, hay muchas fuentes para calcular el nivel socioeconómico de las personas. Hay otra variable social que a mí me gusta mucho, que es el número de habitantes, número de habitantes por metro cuadrado, una cosa así de lo que mide el terreno, la casa donde habitan. Ya me acordé cómo se llama número de metros cuadrados per cápita, etcétera. Entonces, les repito, todas esas variables sociales es muy común verlas en los estudios epidemiológicos. Para la resolución de este ejemplo, yo incluí escolaridad. Bien, entonces, las variables que nosotros tenemos, los subniveles que tenemos en cada una de las variables se los voy a explicar a continuación. En enfermedad coronaria tenemos dos subniveles. Uno que significa enfermo, y aquí no se ve porque no traigo, puedo descargar, denme un segundito, voy a descargar la base de datos original, que también la traigo y la quiero compartir con ustedes. Ya se la mandé a Luz y ustedes la van a poder encontrar en la carpeta de la clase número 4, la carpeta correspondiente al día de hoy. A ver si la puedo descargar. Déjenme ver. Resultados, base de datos. A ver si la puedo descargar. Aceptar. A ver si nos da permiso de visualizar la base de datos. Bueno, les sigo comentando. Ya la está abriendo aquí. Vamos a esperar unos momentitos. No puedo. Dice que mi suscripción ha caducado. Es que no he actualizado mi SPSS aquí en la compu. Pero no pasa nada. Lo traigo aquí en PowerPoint. Les comento. Enfermedad coronaria lo clasifiqué como presencia de enfermedad coronaria o ausencia de la enfermedad, dándole el valor de 1 a aquellas personas que padecen enfermedad coronaria y 2, no se ve acá, pero sí están los pacientes, eran 200 pacientes, y 2 aquellas personas que no tenían enfermedad coronaria. El antecedente tabáquico de igual manera lo clasifiqué en 2. 1 para aquellas personas que tenían antecedente tabáquico y 0 para las personas que no tenían antecedente tabáquico. La escolaridad la clasifiqué en 3, 0, 1 y 2. 0 para primaria, 2 para secundaria, 1 para secundaria y 2 para aquellas personas que tenían estudios superiores. Y la obesidad la clasifiqué en 2. 0 para aquellas personas que no tenían obesidad y 1 para aquellas personas que sí tenían obesidad. Este es un estudio de casos y controles. Vamos a encontrar las razones de momios para establecer la oportunidad, por ejemplo, de que una persona con antecedente tabáquico pueda en un momento dado desarrollar enfermedad coronaria, o para que una persona con obesidad pueda en un momento dado desarrollar enfermedad coronaria. Y también me interesa ver si el nivel educativo está relacionado de manera directa con el desarrollo de enfermedad coronaria. Repito, es una variable social que pudiéramos cuestionarnos su existencia en este diseño experimental, pero los que hacen epidemiología clínica y salud pública, pues sabemos o saben que las variables sociales siempre son importantes de incluir en un estudio y que modifican directamente el desenlace de una enfermedad. Ok, teniendo esta base de datos, primero debo identificar cuáles son las variables dependientes y cuáles son las variables independientes. Como única variable dependiente, tengo la enfermedad coronaria. ¿De qué depende la enfermedad coronaria de acuerdo con mi diseño experimental? De la presencia del antecedente tabáquico y de la obesidad.
Y en un segundo nivel, estoy interesada en relacionar algunas variables sociales como la escolaridad. Entonces, tengo 3 variables independientes y una variable dependiente que es el desarrollo de enfermedad coronaria. Bien, me voy a pasar a la siguiente diapositiva. Me regreso. En la esquina inferior derecha, mirando de frente a la pantalla, tengo 2 pestañas en el programa estadístico SPSS. Una pestaña se llama Vista de Datos y es una base de datos muy parecida a Excel. Se abre una página muy parecida a Excel. Lo que estamos acostumbrados a trabajar en Excel, celdas y columnas, filas y columnas, perdón, con celdas, eso es lo que aparece en Vista de Datos. Pero vean ustedes que hay una pestaña que en este momento no está activada porque está en color azul, eso me indica que no está activada, que se llama Vista de Variables. Aquí voy a acomodar mis variables, las voy a etiquetar, les voy a dar nombre y apellido. Entonces, en la siguiente diapositiva, ya vemos que la celda está activada, aparece en color amarillo. Yo les doy, como les dije, nombre y apellido a mis variables. La primera variable la titulé EC, pero vean ustedes en la pestaña que dice etiqueta cómo defino que es enfermedad coronaria, que EC significa enfermedad coronaria. AT, por ejemplo, significa antecedente tabáquico. ESC significa escolaridad y obesidad, pues se quedó como obesidad. También le asigno los valores a cada una de las categorías. Como yo recién acabo de resolver el ejemplo, pues me las sé de memoria. Las tengo muy frescas en mi cabeza. Ejemplo, 0 para antecedente tabáquico, 0 para enfermedad coronaria, significa que la persona no padece enfermedad o no padeció, porque es un estudio retrospectivo, no padece o no padeció enfermedad coronaria. Y 1 que sí padecía enfermedad coronaria. AT, antecedente tabáquico, 0, no hay antecedente tabáquico y 1, sí hay antecedente tabáquico. Escolaridad 0, 1 y 2, 0 para primaria, 1 para secundaria y 2 para educación superior. Y obesidad 0, no hay obesidad y 1, sí hay obesidad. A todas las dejo como variable del tipo numérica. Puede que ustedes no las identifiquen así, pero el programa estadístico SPSS trae un defecto del programa. Y es que a veces nosotros podemos incluir una variable con otro tipo, como otro tipo que no sea numérica. Hay diferentes sistemas para categorizar a las variables que no son numéricas dentro del programa estadístico, pero a veces eso nos limita realizar el análisis estadístico. Mi recomendación es que la variable, sea del tipo numérica o no, ustedes siempre la consideren numérica para evitar este error del programa SPSS. Es un error que trae de configuración. Entonces, esa es mi recomendación, que siempre las dejen como numéricas. Y son variables del tipo nominales, ¿ok? No hay un orden en ellas, tampoco son números, no son variables de escala. Entonces son variables del tipo nominales. Entendiendo y dando nombre y apellido a cada una de mis variables, voy a proceder con la resolución del problema. A mí me interesa calcular los odds ratios o la razón de momio o la razón de posibilidad. Son todos los nombres que adquiere el odds ratio para establecer justo eso, la posibilidad o la oportunidad de que los factores que estoy analizando se relacionen con el desarrollo de enfermedad coronaria. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me regreso a mi vista de datos, a mi pestaña de vista de datos y vean todos los submenús que se despliegan en la parte superior de mi pantalla. Tengo archivo, editar, ver, datos, transformar, analizar, marketing directo, etc. Me voy a la ventana analizar, la despliego y el segundo submenú se llama estadísticos descriptivos. Ojo, no voy a hacer estadística descriptiva. No se trata ni mucho menos de hacer estadística descriptiva. Se llama justo esta pestaña estadístico descriptivo porque vean ustedes, incluye el cálculo de frecuencias y el cálculo de todos los descriptivos, incluyendo medias, medianas y modas. Pero no es lo que me interesa calcular en este momento. Lo que yo quiero seleccionar es esta pestaña que dice tablas cruzadas. Repito, me voy a la pestaña analizar, se despliega todo el submenú que corresponde a dicha pestaña. En la segunda pestaña dice estadísticos descriptivos y en donde voy a dar clic es en tablas cruzadas. Voy a continuar con el ejemplo. Una vez que le doy clic en tablas cruzadas, se despliega la siguiente vez.
Aquí no aparece así porque me volé una imagen, pero de este lado de la ventana, ¿ven mi cursor? ¿Dónde lo estoy moviendo? ¿Sí lo ven, Luz? ¿Dónde muevo mi cursor? Sí, doctora. Sí, ¿verdad? Bien, de este lado deberían aparecer todas las variables. Les quiero señalar varios aspectos de las variables para que comencemos a identificarlas. Repito, de este lado deberían aparecer todas mis variables, ¿ok? Vean ustedes cómo cada una de las variables tiene 3 círculos. Esto quiere decir que yo le asigné la categoría nominal a cada una de mis variables. Si bien en el tipo de variable la dejé como tipo numérica, es importante asignarle la categoría correcta. Este es un secreto, ¿ok? Y a veces es difícil de encontrarlo, pues de encontrar respuesta, porque a veces dejamos nuestras variables como si fueran, hagan de cuenta que dentro del programa estadístico SPSS, si yo le doy clic ahí en tipo de variable, en la ventana de vista de variable, se despliegan varias opciones. Una de ellas es cadena, variable de cadena. Una variable de cadena es una variable que no es numérica, sino categórica. Es entonces lógico pensar que al yo tener variables categóricas, su tipo debería ser de cadena. Y es que es así, debería serlo. Pero para mí es importante repetir que el programa estadístico SPSS tiene un error de configuración y en ocasiones, cuando dejamos a nuestras variables como tipo cadena, aunque sí lo son, no nos deja correr ciertos análisis estadísticos. No todos, pero sí hay algunos que no nos deja ejecutarlos. Se desactivan los comandos de ejecución. ¿Ok? Bueno, dicho esto, ya sabemos que el secreto es entonces ponerle a todas nuestras variables que son del tipo numérica, aunque no lo sean. Lo que sí es sumamente importante es definir cómo son esas variables. Ya sé que son del tipo numérica, pero ¿qué clasificación les doy? SPSS solamente tiene 3 clasificaciones para las variables numéricas, que pueden ser nominal, escala u ordinal. Si nosotros, escala aparece con una regla, la figura de escala es una regla. Ordinal aparece también con 3 círculos, pero se le suma una letra, que la letra le da el valor de orden. Y nominal aparecen como 3 círculos. Entonces yo aquí me quedo tranquila porque mis variables yo sé que son del tipo nominal. Si mis variables no aparecieran como del tipo nominal, me voy a meter en un problema. Vamos a suponer que aparecen como tipo escala. Entonces mi programa estadístico me va a decir, yo no puedo calcular razón de momios con variables que no están categorizadas. Categoriza tus variables y después hablamos. Entonces es importante que nosotros nos cercioremos que nuestras variables son del tipo nominal, que aparezcan con estos 3 circulitos. ¿Sí? Recuerden que la razón de momios se calcula para tablas de contingencia de 2×2. Las tablas de contingencia de 2×2 solamente se pueden construir si nuestras variables están categorizadas. Si no, no podemos hacer tablas. Eso no existe. No existe para una variable cuantitativa una tabla de contingencia. Ok. Vamos claros hasta aquí, ¿verdad? Otro secreto de las variables, ya les conté el primer secreto, ya les conté como 2 secretos de las variables, voy con el tercero. Es que vean ustedes, cuando se despliega la ventana, ¿no? de tablas cruzadas, me dice, dime cuáles van a ser tus filas y cuáles van a ser tus columnas. En las columnas es usado poner, así debe ser, se tiene que poner la variable dependiente. Es decir, en nuestro ejemplo debemos colocar la variable desarrollo de enfermedad coronaria o enfermedad coronaria. Mientras que las filas se colocan a las variables independientes. Las variables independientes son todos los factores de riesgo. Acuérdense que cuando nosotros establecemos un proyecto en el cual queremos estudiar el desenlace de una enfermedad, nuestra variable dependiente siempre va a ser la variable, la enfermedad en sí misma.
nuestras variables independientes siempre van a ser los factores de riesgo. Y es que la enfermedad, cualquier enfermedad, tiene una causa. Y lo que nosotros estamos buscando no es la enfermedad en sí misma, sino la causa de la enfermedad, para que al encontrar la causa de la enfermedad podamos tener un impacto poblacional al controlar esos factores de riesgo. Entonces, entendiendo esto, pues la enfermedad en sí misma siempre va a ser nuestra variable dependiente que se coloca en las columnas. Los factores de riesgo que estamos analizando siempre van a ser las variables independientes que se colocan en las filas. Vean ustedes, como ya lo tengo todo perfectamente delimitado en las filas, aparece antecedente tabáquico, escolaridad y obesidad. Y en las columnas aparece, como debe ser, la variable dependiente, que es la enfermedad coronaria. Ok. Después le doy clic aquí, vean ustedes donde tengo mi cursor, en el botón que dice estadísticos, y se despliega el submenú de estadísticos para las tablas cruzadas. ¿Cuáles son los que yo voy a señalar? Pues depende del problema, depende de cómo quiera resolver el problema. Depende de cuáles son las herramientas de las que me quiera valer para resolver el problema. Yo señalo varias aquí y ahorita les voy a decir por qué. A mí me gusta el estadístico de J cuadrada. El estadístico de J cuadrada me habla de una posible asociación entre variables. Si bien no lo hemos visto, si persiste alguna duda con el estadístico de J cuadrada, es un tema que podemos abordar, ¿ok? Es sencillo de entender el estadístico de J cuadrada, es muy interesante, pero de manera general, yo les puedo decir del estadístico de J cuadrada que nos habla de la asociación entre variables, ¿ok? Pero no establece un nivel de riesgo, ¿sale? Nada más nos habla de la posible asociación, repito, entre variables. Hay un estadístico que corrige la prueba, los posibles errores que puede cometer un programa estadístico al correr la prueba de J cuadrada. Y ese estadístico se llama Phi o B de Kramer, y B de Kramer. Entonces, a mí siempre me gusta correrlo. Tiene su interpretación. Si el estadístico de J cuadrada observa, es que a veces estamos limítrofes en la historia, y el estadístico de J cuadrada nos dice, híjole, podría haber una asociación, pero que la verdad no estoy seguro si hay la asociación. Bueno, te digo que sí hay una asociación, pero tal vez la fuerza de la asociación es muy débil. Entonces, el estadístico de B de Kramer nos dice, ok, si hay una asociación, pero esta asociación es muy débil, entonces yo me atrevo a decirte que tal asociación no existe. Por lo tanto, no trates de corroborarla en estudios de seguimiento en una cohorte. No te va a salir. Esa es la corrección de B de Kramer, por lo que a mí siempre me gusta correrla cuando calculo razones de momios, ¿ok? Esa es la razón de ser de B de Kramer. Y finalmente, pues quiero calcular el riesgo. Ese es el odds ratio. Entonces le doy clic aquí en odds ratio. Vean ustedes cómo están palomeadas todas las opciones que a mí me interesa calcular en este momento. Le doy entonces clic en continuar. Obviamente no aparecen las tablas así ordenadas, pero les aseguro que cuando ustedes hagan el ejercicio lo van a encontrar, las van a encontrar. Estas son las principales tablas que salen cuando yo hago mi análisis estadístico. Vean ustedes, el primer factor de riesgo era el antecedente tabáquico, ¿lo recuerdan? De este lado tengo el desarrollo de enfermedad coronaria. Vean ustedes, es mi variable dependiente. Está bien que aparezca en las columnas la variable dependiente. En las filas aparece la variable independiente, que es el antecedente tabáquico, y lo primero que podemos observar es que se cumple con una tabla de 2 por 2. ¿Puedo entonces calcular razones de momios? Sí, porque tienes una tabla de 2 por 2. Ok. Vamos a leer entonces esta tabla de 2 por 2. Vean, no les mentí. El total de pacientes era 200. ¿Cuáles son los pacientes? ¿Cuántos son los pacientes que desarrollaron enfermedad coronaria y que aparte tenían antecedente tabáquico? Pues son 90. Mientras que aquellos que tenían enfermedad coronaria pero no tenían antecedente tabáquico son 70. Perdón, aquí no tenían, ninguno tenía enfermedad coronaria.
Lo voy a volver a repetir, no hay enfermedad coronaria y no hay antecedente tabáquico, son 90. No hay enfermedad coronaria y sí hay antecedente tabáquico, son 70. El grupo más interesante para mí, sin duda, son aquellos que sí desarrollaron enfermedad coronaria, ¿ok? Los que sí desarrollaron enfermedad coronaria y sí tienen antecedente tabáquico son 30 versus 10 que desarrollaron enfermedad coronaria y que no tenían antecedente tabáquico. Ok, ya tengo mi tabla de 2 por 2. La siguiente pregunta que yo me hago es si hay asociación entre la enfermedad coronaria y el antecedente tabáquico, si hay una asociación entre esas dos variables. Para responder esa pregunta está el estadístico de G cuadrada que previamente seleccioné en los estadísticos de mi tabla cruzada. Vean ustedes la significancia asintótica bilateral. Incluso tengo la significancia exacta bilateral y unilateral. Acuérdense que cuando tengo un valor de P menor que 0.05, quiere decir que hay diferencias estadísticamente significativas. En este caso, se establece la asociación de las variables. Si el valor de P, repito, es menor que 0.05, se establece la asociación de las variables. Ahora, les pregunto a ustedes que están conectadas, ¿hay asociación entre las variables de acuerdo con el estadístico de G cuadrada? Sí, sí hay. Sí hay asociación entre las variables. Por supuesto que hay asociación entre las variables. La asociación que yo veo a ojo de buen cubero, porque conozco los valores de G cuadrada, conozco las tablas de G cuadrada, yo veo en esta tabla, de acuerdo con los valores de G cuadrada, que hay una asociación muy fuerte. Eso es para las personas que están acostumbradas a leer tablas de G cuadrada. Yo las he leído desde hace muchos años y ya más o menos conozco los valores. Para mí este 11.281 y este 12.5 es un valor muy alto de G cuadrada. Entonces yo puedo inferir que la asociación es muy fuerte. Ahora le voy a preguntar a Kramer, que ya le pregunté a Pearson, a la G cuadrada de Pearson, si había asociación entre las variables y Pearson me dijo que sí. Ahora le voy a preguntar a Kramer o le voy a decir, oye Kramer, confírmame la asociación. Y cuando yo veo el estadístico, corro el estadístico de Kramer y veo su valor, está en 0.250. Sí, pero ¿cómo se interpreta eso? Pues está fácil. Aunque no sepa cómo se interpreta el estadístico de Kramer, sé que hay una asociación porque el valor de P, vean ustedes, esto es una significación aproximada, pues está muy, pero muy por debajo de 0.05. Entonces puedo confirmar la asociación. Pero como aquí estamos para aprender qué significa el pi de Kramer, se los voy a explicar. Pi de Kramer adquiere valores que van de 0 a 1. 0 significa que no hay asociación, 1 significa que la asociación es perfecta. 0.6 es una asociación fortísima, es muy fuerte. Entre 0.25 y 0.3 es una asociación fuerte. Lo que va de 0.3 a 0.6, sin duda hay una asociación. Repito, el valor de 0.25 de pi de Kramer, aunque nosotros lo podamos ver muchísimo más cercano al 0 que al 1, ya implica una asociación fuerte. Entonces, efectivamente, se comprueba mi valor de P, que está muy por debajo de 0.05. Les pregunto, la pi de Kramer confirma la asociación con el valor de 0.250? Sí. Sí, en efecto, confirma la asociación. Ya sé que hay asociación entre mis variables, pero cuando hay asociación entre dos variables, no podemos pensar en que una es factor de riesgo para el desarrollo de la otra. Simplemente hay asociación, están asociadas, pero esa asociación no tiene una dirección. No, esa asociación no habla de que es positiva o es negativa. Yo pudiera pensar, si no tuviera opciones de cálculos de odds ratio, o sea, de razón de posibilidades, o de riesgo relativo,
pudiera pensar que incluso el antecedente tabáquico está asociado con la enfermedad coronaria. Sí, la respuesta es sí. Pero como yo no tengo una dirección en la asociación, porque G cuadrada no me lo da, Pearson no me lo dio y Kramer tampoco me lo dio, yo pudiera pensar incluso que el antecedente tabáquico es un factor protector, si es que no pudiera calcular los odds ratios. Afortunadamente, existieron matemáticos ya de Pearson y de Kramer que en su momento les cuestionaron a Pearson y a Kramer, que les dijeron, oye, pues ya me estás diciendo que hay una asociación, pero dime cuál es la dirección. ¿La asociación es positiva o es negativa? ¿Es factor de riesgo o es factor protector? Y entonces se les ocurrió que debíamos sacar otras medidas que ya conocemos, que se llaman razones de momios o riesgos relativos para estudios de cohorte. Como estamos en un estudio de casos y controles, pues el número que a mí me interesa es el de razón de momios, y se acuerdan que yo palomeé la opción de cálculos de riesgo. ¿Sí se acuerdan? Bueno, pues dentro de la estimación de riesgos, vean el valor que me sale de razón de momios. Acuérdense que no tiene ninguna unidad, es 3.857. Ese es el valor que me da la razón de momios, cuyo límite inferior en intervalo de confianza es 1.767 y el límite superior es 8.42. Con 3.857 ayer lo vimos en la clase, cómo se interpretan los valores de razón. Ajá, sí. ¿Perdón? ¿Perdón? Se le cortó un poco el audio, doctora. O no sé si ¿Se me cortó? Lo vuelvo a repetir. Empiezo desde en la tabla de estimación de riesgos. También se dejó de compartir. Un segundo. Un segundo. Según yo estoy compartiendo, Luz, ¿voy a dejar de compartir? Sí, y voy a volver a compartir. Estoy abriendo bandeja de uso compartido nuevamente. Ya lo estoy compartiendo. ¿Lo ven? No, no se ve. Yo no lo veo. Ajá, no. No se ve. No sé qué pase, chicas. No puedo darle explicación. Dejar de compartir nuevamente. ¿Y si me quitaras, Luz, el permiso y me lo vuelves a dar? Ok, a ver, lo intentamos. Sí, por favor. Ahí le quité el permiso, se lo vuelvo a... Vuélveme a dar, por favor. Listo. ¿Logran ver mi pantalla? Aún no. No sé entonces qué pasa. Ve, Luz, yo te la mandé a tu correo electrónico. ¿Puedes descargar la presentación? Sí, la voy a abrir. Ya la tengo abierta. Se las voy a compartir. Sí, por favor. Estoy en la diapositiva 6. Ya se ve, ¿verdad? Yo la veo. Ok. ¿Sí? Bueno, pues entonces, aquí Luz va a tener que hacer la anfitriona y señalarlos un poquito cuáles son los factores de riesgo. Tratarme de llevar el hilo, Luz. Vean ustedes, voy a retomar la tabla de estimación de riesgos, que es la última tabla, mirando de frente a la pantalla, la de la esquina inferior derecha. Esa es la tabla de estimación de riesgos. Ahorita solo me voy a detener en la primera razón de ventajas, que la razón de ventajas es equivalente al odds ratio o la razón de momios.
No vamos a analizar para cohortes porque esa es otra historia, ¿ok? No nos va a dar tiempo en esta presentación, no nos daría tiempo. Entonces, solamente nos vamos a detener en la razón de ventajas. En esta ocasión, la razón de ventajas o razón de momios me da un valor que está por arriba de 1. Es 3.857, cuyo límite inferior en intervalo de confianza es 1.767, mientras que el límite superior del intervalo de confianza es 8.422. Con este valor, les pregunto, ¿se establece el riesgo? Es decir, puedo concluir que si soy una persona con antecedente tabáquico, tengo altas posibilidades de desarrollar enfermedad coronaria. Sí. Sí, ¿quién dijo que sí? Yo, Ivette. Ivette, voy a aprovechar para hacerte una pregunta. Tu respuesta es correcta. Sí, efectivamente, estamos por arriba de 1, ¿verdad? Como lo vimos ayer en la clase, todo lo que quede por arriba de 1 se puede interpretar como un factor de riesgo o se debe interpretar como un factor de riesgo. Esto quiere decir que las personas expuestas al factor de riesgo o a la variable de exposición, en este caso el antecedente tabáquico, tienen mayor oportunidad de desarrollar la enfermedad. Vamos a analizar ahora los intervalos de confianza, que a mí en particular me preocupan un poco, sobre todo el inferior, el límite inferior. Fíjense ustedes que podemos respirar tranquilos porque estamos en 1.767. Pero, ¿qué pasaría si ese intervalo de confianza fuera equivalente a 1 o peor aún, fuera 0.9? ¿Qué pasaría? ¿Qué se imaginen que pasa? Se puede estimar como riesgo, se puede estimar que el antecedente tabáquico es un riesgo para el desarrollo de enfermedad coronaria o lo debemos descartar si el límite inferior del intervalo de confianza fuera 0.9 o 1. 1 cerrado, 1.0. Es que se supone que si incluye el 1, entonces puede tener una anulación, ¿no? Porque me está diciendo que se presenta tanto los expuestos como los no expuestos. Es correcto. ¿Quién participó? ¿Quién está participando? Mari. Muy bien, efectivamente. Si nuestros intervalos de confianza tocan el 1, el límite inferior del intervalo de confianza toca el 1 o queda por debajo de 1, se anula la asociación, porque quiere decir que el evento de interés ocurrió en la misma proporción en expuestos y no expuestos. Por eso hay que cuidar mucho los intervalos de confianza. En este caso, repito, podemos respirar tranquilas porque nos quedamos por arriba de 1. Es 1.767, el límite inferior del intervalo de confianza. Descansamos, ¿no, Mari? Sí. Sí. ¿Es un factor de riesgo, Mari? ¿El antecedente tabáquico? Ajá. Sí. Sí, lo es, lo es. Vamos claras todas hasta aquí, ¿verdad? Todo claro. Sí. Todo claro, perfecto. Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí les puse una trampa. La siguiente diapositiva, por favor, que es escolaridad. Luz. Ah, no, es obesidad. Miren, aquí no está la trampa. Bueno, más o menos. Vean ustedes. Nuevamente tenemos una tabla cruzada de 2 por 2. Tenemos a la variable dependiente, que es el desarrollo de enfermedad coronaria, con otro factor de riesgo considerado por el investigador, que es la obesidad, dicotomizada, ¿sí o no? Lo mismo enfermedad coronaria. De las personas con enfermedad coronaria, que sí tienen enfermedad coronaria, sí, y no presentaban obesidad, son 17. De las que sí presentaban enfermedad coronaria y aparte presentaban obesidad, son 23. Ahora vamos al grupo de no enfermos, de sanos, pues, bueno, que al menos no tienen enfermedad coronaria. Vamos a ver cuántos estuvieron expuestos al factor de riesgo, que fueron 61,
¿Y cuántos no estuvieron expuestos? Que fueron 99. Nuevamente corro el estadístico de G cuadrada. Vean cómo los valores de G cuadrada no son 11, ni 12, ni 18, como nos daba con el antecedente tabáquico. Si bien eso no nos dice si hay una asociación o no, sino los valores de P, pues a mí ya empieza a preocuparme un poco. Me empieza a preocupar de verdad que la asociación entre obesidad y enfermedad coronaria no exista. Comprobamos aquí que sí existe, porque la significancia asintótica bilateral, la significancia exacta bilateral y la unilateral están por debajo de 0.05. Nos dan 0.32 y 0.21. Pero ya le empiezo a dudar, o sea, la duda se mantiene. Le pregunto a Kramer que me corrija esa significancia y me dice, mira, pues tu valor se ubica en 0.157. Con 0.157, yo no puedo asumir que hay una asociación fuerte. Recuerden que la asociación fuerte se asume a partir de 0.250 y aquí tuve 0.157 puntos de valor de Kramer. Sin embargo, me dice, de todas maneras, si tú calculas el odds ratio, Kramer me está diciendo, si tú calculas el odds ratio te va a salir significativo. Entonces, por eso me da un valor de P que aún se ubica por debajo de 0.05, que es 0.026 puntos. Ok, bueno, pero Kramer ahí ya me mandó una advertencia. Me dijo, sí te va a salir significativo, pero cuida tu variable por si quieres incluirla en un modelo de predicción o en un estudio de seguimiento. Yo lo pensaría, es lo que me está diciendo Kramer. Y entonces en la estimación de riesgos, me voy a fijar en la razón de ventajas, porque acuérdense que estamos hablando de un estudio de casos y controles, y veo el valor de razón de Momius. El valor de razón de Momius es 2.196, pero vean el límite inferior. ¿Cómo está el límite inferior? Apenas por arriba de 1, ¿verdad? Apenas la libramos. Si redondeamos el límite inferior del intervalo de confianza, nos da 1.1. La pregunta que les digo, les puedo hacer dos preguntas. Uno, ¿la obesidad es un factor de riesgo comprobado por la estimación de la razón de Momius? Sí, pero muy apenas. Sí, lo es. Sí lo es. ¿Lo incluirían para comprobar a la obesidad como factor de riesgo en un estudio de seguimiento o en un modelo de predicción? ¿Incluirían a la obesidad? Es decir, si hago un estudio de seguimiento, ¿qué variable prefieren controlar o medir? ¿La obesidad o el antecedente tabáquico? El antecedente tabáquico. Sí, ¿verdad? Definitivamente. Definitivamente. Yo también, incluso yo me atrevería a hacer, no lo hice en este momento, pero ahorita lo estoy pensando, una asociación entre obesidad y antecedente tabáquico. Si se comprueba que no tiene un argumento científico, ¿ok? Pero acuérdense que las relaciones causales suceden, ¿ok? Me atrevería a hacer, por si las dudas, una relación entre obesidad y antecedente tabáquico. ¿Sí? Puede ser que exista esa relación. Y si hay relación entre variables, ese tipo de relaciones se llama correlaciones impurias. Acuérdense que inflan la varianza. Si acaso dos de mis factores de riesgo están relacionados entre sí, tengo un problema de inflación de la varianza y solamente me debo quedar con uno de ellos. Pues aquí Kramer y la estimación de riesgos y todo eso me están dando la respuesta. ¿Con qué variable nos quedamos? Hagan de cuenta que nos sueltan una la nota, 50 millones de pesos, para hacer un estudio de seguimiento. La variable que sin duda yo voy a seguir o yo voy a buscar, pues no es obesidad. Definitivamente no va a ser obesidad, va a ser antecedente tabáquico.
¿Cierto o falso? Cierto. Sí, ¿verdad? Bueno, y como estamos haciendo salud pública, pues entonces nos vamos a pasar a la última variable que es escolaridad. ¡Ah! No la pegué. Ahí está, sí, ahí está, la de escolaridad. Luz, se me hace que te saltaste una diapositiva hace rato. Ahí está, escolaridad. Aquí está la trampa. Vean ustedes, se establece una tabla de contingencias, pero no es una tabla cruzada de 2 por 2. Es una tabla de 3 por 2, donde en escolaridad tengo primaria, secundaria y superior. Y enfermedad coronaria tengo sí o no. Ya no me voy a detener para explicar la tabla cruzada, ya ustedes la saben leer perfectamente. Establezco la pregunta, ¿hay asociación entre la escolaridad y el desarrollo de enfermedad coronaria? No. Vean los valores de significancia sintótica bilateral. Me salen por arriba 0.05. Salen de 0.974, de hecho. Entonces, no hay una asociación entre variables. Vean el valor de Kramer. Está, pero por los suelos. Entonces, Kramer me confirma que no hay asociación entre las variables. Pero cuando yo le pido a mi programa estadístico que estime el riesgo no puede ser estimado. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por qué consideran ustedes que el riesgo no puede ser estimado en una tabla de 3 por 2? Por la formulita. ¿Cuál formulita? O sea, Ahí va. Sí tiene relación. Vete a algo más sencillo. Yo sé lo que tienes en tu cabeza y es muy complejo, pero es correcto. Nada más que traes un nivel de pensamiento muy complejo. Vete a algo más sencillo. Sí es la fórmula. Pues hacer que no es una tabla de 2 por 2, ¿no? Ahí está, por supuesto. Porque no tengo una tabla de 2 por 2, sino tengo una tabla de 3 por 2. Y los estadísticos de estimación de riesgo no se pueden calcular en una tabla de 3 por 2. Solo se han de calcular para una tabla de 2 por 2. Dicho sea de paso, sin celdas vacías, ¿eh? ¿Sí? ¿Vamos claros hasta aquí? Todo claro. ¿Quedó claro? Mari, ¿todo bien? Ya me voy a pasar, quiero compartir con ustedes el documento de Excel en este momento y les voy a robar 5 minutos más. Les comparto el documento, doctora. Por favor. Y de tarea se nos va a quedar jugar con él todo el fin de semana porque es una cosa maravillosa. Ya se ve, ¿verdad? No, no lo veo. Ah, ok. Otra vez lo voy a compartir. Ajá. ¿Ahora ya lo ven? No, estás teniendo el mismo. Ahí está, yo ya lo veo. Ya lo veo. ¿Sí? Ahí vamos bien. Vean, les voy a explicar cómo funciona este documento de Excel. Si no tenemos ningún programa estadístico activo en nuestra computadora, no se preocupen. Este documento en Excel está diseñado para hacer los cálculos de odds ratio, pero no solamente el cálculo de odds ratio. Nos da también el cálculo de riesgo relativo con sus intervalos de confianza respectivos.
aparte de que responde a la pregunta, él solito responde a la pregunta si el factor que estamos analizando es factor de riesgo o es factor protector. Y también nos responde a la pregunta de si es significativo o no. Aquí introduje todas las celdas que vienen en color gris, solamente las celdas que vienen en color gris son las que se pueden modificar. Cualquier otro color no intenten modificarlo, ¿ok? Solamente las celdas que vienen en color gris y son 3. El nivel de confianza y los 4 cuadros A, B, C y D de la tabla de contingencia de 2x2 o de la tabla de 2x2, ¿sí? Entonces, el nivel de confianza estimado para cualquier análisis estadístico, a mí siempre me gusta que sea el 95%. Hay gente que es muchísimo más conservadora, que incluye un nivel de confianza del 99%. Hay gente que es un poquito más laxa, que incluye un nivel de confianza del 80%. Aquí es a gusto del investigador, pero digamos que el término es 95%. Y ese nivel de confianza que a mí me gusta usar. Con un nivel de significancia del 5%. El nivel de significancia o el nivel de significación depende del nivel de confianza. Si tengo un nivel de significancia de confianza del 95%, el 5% restante va a ser mi nivel de significación. Y así sucesivamente. Se va a modificar en función del nivel de confianza estadística. Bueno, ya que establecí que quiero un nivel de confianza del 95%, pues voy a descargar todos mis datos en mi tabla de 2x2, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes el factor de riesgo obesidad? Que estábamos como un poquito peleando que si era factor de riesgo, que si no es factor de riesgo y que si el gobierno federal nos da 50 millones de pesos, si los vamos a incluir dentro de nuestro análisis de seguimiento. Pues entonces yo quise comprobar con este programa si efectivamente lo considera como un factor de riesgo y si el efecto del factor es significativo o no. Vean ustedes, tengo enfermos y sanos, la tabla de contingencia ya está diseñada, cuando ustedes la abran lo van a encontrar, expuestos al factor que en este caso era obesidad. Yo tenía 23 pacientes expuestos al factor dentro del grupo de enfermos y tenía 17 personas que no estaban expuestas al factor de exposición, en este caso la obesidad, dentro del grupo de enfermos. Es el grupo que más me interesa. Siempre los enfermos son los que más nos interesan. Pero bueno, necesitamos un grupo de sanos para hacer un contraste de hipótesis. Dentro del grupo de sanos tenemos a 61 personas expuestas, o sea, obesos, y 99 que no estaban expuestas al factor de exposición, o sea, que no tenían obesidad. En total son 200 pacientes. En automático, cuando yo meto estos datos, esta página, este programa, me da los riesgos relativos y las razones de momios. Luz, esto es directo de Excel, ¿verdad? Sí. No seas malita. Bueno, primero analizamos. Vean ustedes, el valor de riesgo relativo de odds ratio está señalado en rojo. Es igual al que me da el programa SPSS, es 2.195. Los intervalos de confianza también son iguales. 1.08 que pudiera redondear a 1.1. De hecho, hace la pregunta, ¿es factor de riesgo o factor de protección? Entonces me dice, es riesgo. ¿Es significativo el factor? Sí, sí es significativo el factor. Y aparte me da unas tablas que son, unas gráficas, perdón, que son preciosísimas de frecuencias y prevalencias. ¿Podrías mover tu pantalla? Exacto. Ahí están las tablas. Vean cómo en ambos grupos, tanto en expuestos como no expuestos, hay más, los sanos son los verdes, los enfermos son los rojos. Vean cómo en ambos grupos hay más pacientes sanos, ¿verdad? Tanto en los expuestos como en los no expuestos. Sin embargo, en los expuestos crece, ahora ya lo sé, crece significativamente el número de enfermos. Eso en valores absolutos. Ahora lo voy a ver en porcentaje, que es la gráfica que está abajo de esta que estoy viendo. ¿Ya se ve? Ya, yo ya la veo. Ajá.
En el grupo de expuestos tengo un 27.38% de pacientes enfermos, mientras que en el grupo de no expuestos tengo 14.66%. Mientras más crece el grupo de personas enfermas, se hace chiquitito el número de personas sanas en un grupo de expuestos. Esto es así, es una proporción, por eso son tan importantes que sea una tabla de 2×2 para poder entenderlas mejor. Entonces, pues bueno, efectivamente, si bien en ambos grupos las personas sanas prevalecen, en el grupo de enfermos hay más expuestos al factor, a la obesidad, y esto es estadísticamente significativo. ¿Ok? Entonces se comprueba que la obesidad, pues sí es un factor de riesgo, que apenas lo vislumbro, sí, probablemente está relacionado con el tamaño de mi muestra. Entonces, bueno, tendríamos que hacer una mesa de discusión y tomar decisiones sobre si lo incluimos en un estudio de seguimiento o no. Con estos datos, a mí me costaría trabajo tomar la decisión. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que aprendamos a calcular y a interpretar las razones de momios. Ahora, para finalizar, Luz, ¿te puedes regresar a la tabla de 2×2? Vean ustedes qué maravilloso es. No la veo, yo no la veo. Ahí está. Estoy trabajando con 200 pacientes, ¿verdad? Y tengo 4 casillas. Ponle, por favor, 50 pacientes a cada casilla. Ustedes pueden inferir el resultado. Me va a salir que no hay asociación. Solamente quiero que vean cómo se modifican todos los números. ¿Sí? Por supuesto, no es un factor de protección. En realidad no hay asociación y por eso nos dice que el factor no es significativo. Pero vean cómo el riesgo relativo es 1, como lo esperábamos, ¿no? Vean sus gráficas ya se modificaron. En ambos grupos, tanto en enfermos como sanos, me va a salir una proporción del 50% entre los expuestos al factor y los no expuestos. ¿A poco no es una maravilla? Sí, está muy práctica la Está práctica, está muy práctica, porque basta con que nosotros construyamos la tabla de 2×2 para entonces vaciar los datos y ya tenemos todos los resultados. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. No, yo no tengo. No. ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Sí. Sí. Sí, entonces nos vemos el lunes. Vamos a empezar con estudios de muestreo, con teoría de muestreo. Muy bien. Muchas gracias por asistir. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.